Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. ¿Cuántos quisieran que sus hijos tuvieran claridad en lo que van a hacer para Dios? Mire, para mí es tan importante como pastor de la iglesia que nosotros podamos ser aquellos instructores del destino de nuestros hijos, alineados al corazón de Dios, porque de ello depende el futuro de la nación. Si nosotros nos unimos, iglesia, créanme que en 10, 15, 20 años tendremos un remanente de jóvenes con una claridad espiritual de lo que deben hacer para Dios. Amén. Así que los motivamos y los animamos a que hagan parte de este campamento Reformados. Amén. Entonces no olvide, por favor, al finalizar la reunión, en las dos mesas de nuestras dos salidas deben inscribirse los jóvenes, porque este miércoles ya definimos los cupos. Tenemos un cupo muy limitado. En la finca solo nos caben 250 jóvenes más o menos. Entonces ya hay como 100 y pico de jóvenes inscritos. Necesitamos que nos ayuden en ello. Por último, si usted es un empresario, un hombre o una mujer de negocios y dice: pastor, yo quiero sembrar para bendecir a un joven o para que algún joven pueda ir, pues ahí en esa misma mesa acérquese para ello. Amén. Bien, vamos a la palabra en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. He titulado este mensaje 10 veces mejor. Dile a la persona que está a tu lado: puede ser 10 veces mejor. Ahora, alza tu mano y di conmigo: yo puedo ser 10 veces mejor. Vamos a leer algunos versículos, usted me va a seguir. Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar,
a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abed-Negó. Versículo 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Resultado, versículo 9, vamos a leerlo juntos. Y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 15: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 17: a estos 4 muchachos Dios les dio ¿qué? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Daniel es el ejemplo vivo de que es posible ser una persona temerosa de Dios, consagrada a Dios, radical con Dios, y a la vez en medio del pecado, en medio de la cautividad, en medio de una corriente que trata de volver diminuto lo moral, de volver diminuta la fe, ser fiel a Dios. Siendo adolescente, este muchacho es llevado a ser un hombre de gobierno, específicamente un asesor. Y esto sucedió no por casualidad, sino porque en realidad había una palabra que estaba empujando a este joven a su destino de gloria. Nosotros somos el resultado de una palabra de Dios que en algún momento se soltó. Nosotros estamos en esta tierra porque por la misericordia de Dios, Dios decidió que tú y yo naciéramos, que existiéramos, que viviéramos en este mundo y en este tiempo con un propósito específico. Tú no eres ningún accidente. Tú no eres algo que nació por casualidad, no. Tú eres la respuesta de la intención propia de Dios para cumplir objetivos específicos en este tiempo y en esta tierra. En el libro de Isaías capítulo 39 versículo 7 había una palabra profética que direccionaba lo que podría ser la vida de Daniel. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Nosotros tenemos que creer, iglesia, no lo que la circunstancia pueda decir de nosotros en esta temporal circunstancia difícil que estamos viviendo. Nosotros tenemos que creer que nuestra vida está determinada por la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es la que fija el rumbo, que la palabra de Dios es la que fija el destino, que la palabra de Dios es la que nos llevará a un resultado final glorioso. No estoy tratando de darte una motivación incorrecta, no. Estoy tratando de llevarte a una verdad absoluta, y es que en el corazón de Dios ya hay un final de gloria para tu vida. Daniel estaba determinado por una palabra, pero la palabra que Dios nos da cuando nos acercamos a Él siempre demanda unos requisitos, siempre demanda unas condiciones. A veces nosotros nos ponemos mal porque en algún momento Dios nos habló y Dios nos dio una promesa. En algún momento de la vida Dios
habló algo que quizás no se ha cumplido. Y entonces empieza uno en esas largas jornadas de espera a decir: Señor, si tú hablaste algo a mi vida en algún momento, ¿por qué no se ha cumplido? Si hablaste esto de mis hijos, si hablaste esto de mis finanzas, si hablaste esto de mis generaciones, ¿por qué no se ha cumplido lo que tú un día hablaste a mi corazón? Y la sencilla respuesta que yo te puedo dar en este día es que simplemente toda bendición te va a exigir requisitos y compromisos que posibilitarán el cumplimiento de ella. Daniel estaba condicionado a ser una ficha de Dios en un tiempo específico. Tú eres una ficha de Dios en este tiempo. Tú haces parte de los instrumentos de Dios que Dios va a usar en este tiempo. No es casualidad lo que estás haciendo. No es casualidad lo que sabes hacer. Tampoco es casualidad lo que aprendiste. Dios es muy intencional. Y en la intencionalidad de Dios, la experiencia de vida se vuelve un entrenamiento. Se vuelve una capacitación sin darnos cuenta para lo que Dios va a hacer. Por eso, lo que más nos debe afanar no es de que se cumpla o no se cumpla lo que Dios alguna vez habló a nuestra vida. No. Lo que más nos debe afanar a ti y a mí es que caminemos pronto con Dios. Porque desde que caminemos con Dios, desde que hagamos su voluntad, desde que caminemos en obediencia, desde que nos acerquemos a Él, se cumplirá lo que está escrito en Romanos 8:28. Mas a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Así no las entendamos, así no podamos dar explicación a lo que vivimos, cosas difíciles, desiertos, aflicciones, adversidades, tendrán sentido siempre y cuando tú camines con Dios. Lo que tenemos que hacer ya es tomar la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo en serio. Lo que tenemos que hacer ya es tomar la decisión de no vivir más para nosotros. Tenemos que tomar la decisión de vivir para Dios. Porque el asunto de empezar a ver el propósito real en nuestra vida se da o empieza el reloj de 0 en adelante cuando tú te decides por Él. El día que tú te decides caminar con Cristo de verdad, y el día que tú decides dejar a un lado tu propia agenda para asumir la agenda de Dios, desde ese día empieza el reloj del propósito a funcionar. Empiezas a recorrer distancia, empiezas a avanzar. Y no importa si de pronto en algún momento te saliste, no importa si en algún momento te desligaste. Dios no es un Dios que te acusa. Dios no es un Dios que te descalifica. Dios es un Dios de perdón, de restauración y de nuevas oportunidades, porque Dios quiere que tú seas 10 veces mejor. El asunto es que nosotros mismos hacemos que el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer se retrase, porque no queremos tomar la decisión. Diga conmigo: decisión. Una vez más, decisión. Esa palabra decisión es fundamental. ¿Sabes por qué Daniel brilló tanto en su tiempo? ¿Por qué fue instructor en la corte de Nabucodonosor y después se convirtió en asesor de monarcas y después era un superior de todos los sátrapas? ¿Y por qué tenía tanta revelación, tanto conocimiento? ¿Por qué tenía tanta sabiduría? ¿Por qué tenía tanto respaldo de Dios? ¿Cuántos quisiéramos ser así? ¿Cuántos quisiéramos tener respaldo de Dios? ¿Cuántos quisiéramos tener sabiduría, entendimiento, revelación, fluir en lo sobrenatural? Todos queremos serlo. Pero Daniel pudo serlo porque hubo algo que caracterizó su vida,
y que evidenció un testimonio firme que fue la consagración y la lealtad a Dios. Yo estoy seguro, iglesia, que Colombia va a tener un liderazgo creyente muy influyente en la nación. Estoy convencido de eso, que Colombia dará a luz hombres y mujeres que traerán cambios, traerán transformación, traerán sanidad, traerán provisión a la nación. Pero ese remanente se va a evidenciar por la consagración y la lealtad a Dios. Recuerda siempre que Dios solo promociona a los fieles. Si tú estás esperando promoción y no ha llegado, ¿cuántos están esperando promoción? Nosotros estamos, yo no sé usted, pero yo estoy esperando una promoción. Yo estoy esperando una bendición. Yo estoy esperando un nuevo nivel. Yo estoy expectando un crecimiento. Yo estoy expectando un ensanche. Yo estoy expectando que compremos las propiedades, que ensanchemos el lugar, que traigamos cambios, traigamos reforma, que pongamos organización, que seamos excelentes. Yo estoy esperando que eso pase. Pero eso va a pasar en mi vida cuando yo sea fiel a Dios. Porque Dios no promociona a los infieles. Dios solo promociona a los fieles. Por eso las veces que Dios me ha querido sacar de los procesos que yo empiezo, entiendo que es una estrategia de Satanás para evitar la promoción. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que el mundo espiritual funciona por medio de la legalidad. Nosotros veremos promoción si somos leales a Dios. Diga conmigo, voy a ser leal a Dios. Daniel fue leal a Dios. Fue leal a Dios por encima de la circunstancia, de la presión. Fue leal a Dios por encima de lo que la sociedad le decía que tenía que ser y que tenía que hacer. Así que para el rey de este tiempo, gobernar un territorio tan extenso requería la participación de un equipo de esclavos sabios, de esclavos que pudieran tener el nivel de asesorar un gobierno complejo. Habían personas que se estaban necesitando para que fueran la mano derecha del rey. Pero lo que podía calificar esas personas no era la cantidad de maestrías que tenían, no era el conocimiento, era la sabiduría. Le voy a repetir lo que acabo de decir. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. La universidad te da conocimiento, la palabra te da sabiduría. Y la sabiduría está por encima del conocimiento. Por eso conozco líderes cristianos que admiro muchísimo, que hicieron hasta quinto de primaria asesorando gobernantes. Pastor, pero si él no es abogado, si él no es economista, si él no es ingeniero, sí, no tiene conocimiento en diferentes saberes, pero es un hombre sabio. De nada te sirve el conocimiento si no hay en ti sabiduría. Y la fuente de la sabiduría es el Señor. Mejor lo explica el proverbista: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mientras tú temas a Dios, vas a disminuir el margen de error que constantemente un ser humano comete por ignorar la instrucción de la palabra. Si usted me está entendiendo, dígame amén. Diga conmigo, yo necesito sabiduría.
Daniel tenía sabiduría. ¿Por qué Daniel tenía sabiduría? Porque Daniel había sido formado en Jerusalén. Daniel había sido formado con principios muy definidos de temor a Dios. Lo que tú aprendes en la iglesia, lo que tú aprendes en tu casa de bendición, lo que tú aprendes los jueves, aunque no te cuesta, como una universidad, aunque no te da la exigencia que te da una institución educativa avalada por el ministerio, te está enseñando lo que Dios quiere ver en ti para ponerte en un lugar de influencia. Daniel llegó allí porque él de niño, y ojo los padres con esto que les voy a decir, él de niño aprendió dos elementos claves que hacen que el ser humano sea exitoso. Dos elementos claves que deben ser estilo de vida para todos nosotros. Mire, menos es más. A veces nosotros hacemos tantas cosas por ser mejores que terminamos desenredados. Pero las cosas más sencillas y las cosas que ya sabemos pero que dejamos de hacer son las que nos van a llevar a la bendición de Dios. Estudiando el pasaje me hice varias preguntas porque había una oferta laboral en el palacio. Dice el versículo 3 que el rey dijo a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, que trajeran de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos con unas características específicas. Las características eran estas: tenían que ser muchachos, es decir, jóvenes, que fuesen de buen parecer. Dile que está al lado: en esto te estás rajando. Santo Dios. Ahora respóndele: en eso yo estoy perfecto. Perfecto. Mire cómo era la oferta laboral. La oferta laboral. Muchachos, fíjese que hay un fenómeno en el mundo político hoy. Hay un fenómeno. Y es que en los gobiernos, sobre todo del cono sur, hay un surgir del liderazgo juvenil. Hay un surgir. Hay jóvenes que se están levantando en la esfera del gobierno. Incluso nuestro presidente en su propuesta decía que el porcentaje del equipo de gobierno, del gabinete, iba a ser totalmente definido por jóvenes y mujeres. Eso tiene una respuesta espiritual. Eso tiene una razón de ser que encontré en la palabra. ¿Y por qué jóvenes? Y en últimas, pues el anciano es el que tiene la experiencia, y en el anciano está la sabiduría. ¿Por qué pidieron jóvenes para este gobierno tan complejo? Y estudiando lo que había sucedido con Daniel, encontré que la razón por la cual él había sido seleccionado para esta asignación de gobierno tan profunda era porque en él estaba muy fresco el conocimiento de la palabra y la vida de la oración. En Jerusalén formaban jóvenes bíblicos. ¿Tú
quieres que tus hijos marquen una diferencia en Colombia, esfuérzate por enseñarles la palabra de Dios. Es muy frustrante ver que uno se endeuda para pagarle una universidad a un hijo que le va a aportar, pero ojalá el mismo esfuerzo que haces para endeudarte por pagar una universidad sea proporcional o mayor al esfuerzo que haces para enseñarle la palabra de Dios. Porque te lo aseguro que si les das pregrados, maestrías y doctorados y no les das la palabra de Dios, estarás educando a tu hijo para el fracaso. Y la persona que está a tu lado: hay que reinventar la formación de los hijos. Los hijos tienen un tiempo, psicológicamente está comprobado, de aprendizaje. Los niños, desde su primer año hasta sus 6 años, hay algo que cognitivamente en ellos queda marcado. Y ahí es donde uno le haya sentido a la formación hebrea. Daniel tuvo que ser formado en ese ritmo, porque casi que en una corta edad tenían que memorizar los primeros 5 capítulos de la Biblia y recitarlos. Y entonces el rabino le preguntaba al niño: Deuteronomio 27, 25, dime el 24, dime el 23 y dime el 16. Y el niño tenía que decirlo con claridad. Si había algo que le enseñaban a los jóvenes en ese tiempo, era la palabra de Dios. Pero lo segundo que se le enseñaba a los jóvenes en ese tiempo era la oración. Diga conmigo: la palabra y la oración. Nosotros necesitamos en este tiempo poner las bases sobre nuestros hijos para que sean exitosos, para que lleguen lejos. La Biblia dice que como saetas en mano de los valientes, así son los hijos que uno tiene en su juventud. Y una saeta es una flecha que uno lanza, pero esa lanza, ¿quién la tira? No, esa lanza la tiras tú. ¿Tu tarea cuál es? Dios trazó un destino de gloria para mí. Así tenga 1 año de edad, así tenga 6 meses, así tenga 15, Dios trazó un destino de gloria. ¿Cuántos creen eso? Pero mi función y mi responsabilidad como padre es que yo comprenda el recorrido que tiene que hacer esa flecha, que es mi hijo, porque yo soy el que lo va a lanzar a su destino. Recuerdo cuando mi padre me envió como pastor a esta congregación. Ese día no se sabía si era felicidad o tristeza. No se sabía si lloraba él más o lloraba más yo. Pero recuerdo que él puso el aceite sobre mi cabeza junto con mi esposa y mi bebé. Y cuando puso el aceite me tomó de la mano en el altar y me dijo: es mi responsabilidad, después de todo lo que te he enseñado durante todos estos años, que tú corras a tu destino de gloria. Y mira lo que me dijo: Dios te va a usar en la nación y yo mismo te voy a limitar. Vamos a tener que separarnos. Te va a doler, me va a doler a mí también, pero te voy a dar alas para que recibas diseños que yo no te puedo dar. Y me tomó de la mano, quebrantado en el espíritu, y me llevó hasta la puerta de la iglesia.
me sacó. Y me tiró a mi propósito. ¿A dónde estás dirigiendo a tu hijo hoy? Oye la pregunta que te estoy haciendo. Quédese allá afuera. ¿Tú crees que la universidad te va a llevar a tu hijo a su destino? Perdóname. ¿Tú crees que la universidad le va a mostrar el propósito a tu hijo? Porque tú crees que cumpliste con dejarlo allá. Quien lleva a un hijo al destino es su papá y su mamá. Cuando yo leo que Daniel es llevado al palacio tan joven, yo digo, ¿y los papás qué hicieron? No tenían problema. Lo entregaron al destino glorioso de Dios. No tengas temor, no tengas miedo, no te angusties de soltar tus hijos en las manos de Dios. Porque si tú le has enseñado la palabra y la oración, tus hijos no correrán, sino que volarán. Declaro en el nombre de Jesús que mientras tú enseñes la palabra, enseñes la oración, enseñes el ayuno, enseñes los principios bíblicos, instruye a tu hijo cuando fuese el tiempo correcto, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Tus hijos van a volar siempre y cuando tú les ayudes a volar. Mire, ¿cómo era la formación de los jóvenes hebreos en ese tiempo? ¿Cómo era? Número 1, les enseñaban la palabra. Diga conmigo, la palabra. Entonces, ¿cómo era el ritmo de enseñanza de la palabra? Era muy sencillo. Proverbios capítulo 22 versículo 6 y Deuteronomio 6 del 5 al 9. Proverbios 22, 6. Mira lo que dice. Instruye al niño ¿en qué? Su camino. ¿A quién hay que instruir? Al niño. Tú no puedes esperar que tu hijo llegue a una edad donde la enseñanza no la va a asimilar como la asimila un niño. Mire, a mí me sorprende cómo Juan Jacobo, cuando es la hora de comer, nosotros decimos vamos a orar, y el hombre cierra los ojos y empieza. Entonces mi esposa me dijo ayer, ¿qué será lo que dice? Yo no tengo ni idea qué es lo que dice, pero lo que el man sabe es que nosotros no metemos la cucharada si estemos hambrientos, si no oramos primero. Esta semana hubo exámenes finales, entonces mi hijo mayor Marco, solito, porque al principio yo lo estaba acompañando, pero ya le dije, no hijo, ya no voy a orar más contigo. Ya tienes 10 años, vas a cumplir 11 años, la relación con Dios es tu responsabilidad, no mía. Entonces por ahí le fue como flojito en 2 exámenes. 2 exámenes como 70, como raspando sobre 100. Y él ha ocupado el primer puesto como 3 años consecutivos. Entonces yo le dije, mira hijo, en esta casa tú jamás has visto la mediocridad. Y tú no eres un hombre mediocre. Pero si te fue mal y estudiaste, hiciste lo que normalmente tienes que hacer, pero te fue mal, es porque te faltó oración. Entonces solito, en la semana de exámenes, eso puso la alarma. Desde las 4 de la mañana está sonando ese reloj. Y se puso a orar porque él sabe desde niño que una parte la hacemos nosotros como seres humanos, pero la mayoría la hace Dios. Si tú le enseñas esos principios a tus hijos, le pregunto, ¿es difícil esto que le estoy diciendo? No. Estas cosas sencillas son las que llevan a un hombre de Dios al éxito. Amén, amén. Diga conmigo, palabra,
y oración. Instrúyelo en su camino. En su camino. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Ahora, mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Mire el ritmo, cómo los padres judíos se enfocaban a enseñar lo que en realidad les iba a servir. Lo de menos era el arte o el saber. Lo de menos era si iban a hacer artesanías, o si iban a hacer armas, o si iban a administrar caballos. Eso era lo de menos, porque el saber lo aprendes en la vida. Por eso yo te digo, una universidad te enseña cosas que te ayudan a producir, pero nunca una universidad te enseña la sabiduría. Y por eso hoy nosotros estamos esperando, aquí me voy a meter en problemas, que el gobierno dé la educación. Qué mal direccionados están nuestros jóvenes exigiendo que el gobierno les dé educación, cuando la educación no la da un Estado. Bíblicamente la educación se hace en casa. Pero no me voy a meter en eso. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿qué? De todo tu corazón. ¿Y de toda qué? Y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Mire. Y estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que yo te mando hoy, aquí está. Éxito. ¿Tú quieres un hijo exitoso? Amén. Aplica esto en tu vida. Amén. ¿Quieres un hijo exitoso? Aplica esto en tu vida. Estas palabras, el asunto es este: si tú tienes claridad en estas palabras, las puedes transmitir. Si no tienes claridad en estas palabras, pues no las puedes transmitir. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces mire lo que dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán primero ¿en dónde? En tu corazón. Acto seguido, versículo 7. Las repetirás ¿a quién? Pero se las tienes que repetir ¿a quién? Entonces mi hijo se desespera y mi esposa empieza: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Sí? Entonces de un momento a otro se la repite y se la repite y se la repite. Y entonces de repente él está ahí en la casa, se desespera y él empieza a recitar la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y entonces empezó que yo necesito el Xbox, y que el Xbox, y que el Xbox. Entonces yo le dije: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y entonces empezó el hombre a deleítate a sí mismo en Jehová, y Él. Pero yo entendí que si yo le enseño la palabra a mi hijo nunca se apartará de ella. Aunque pasen momentos difíciles, como todos las hemos pasado, aunque pasemos desiertos, aunque pasemos valles, aunque pasemos dificultades, que nunca se aparte de ti, de tus hijos, de tu familia, de tus generaciones este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que te vaya bien en todo lo que hagas en tu vida. En todo lo que hagas. Ahí está la clave del éxito. ¿Cómo evitarle la clave del éxito a un hijo? Ahí está. ¿La repetirás a tus hijos cuándo? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte. Yo lo invito a que cambie su cuadro y ponga un versículo bíblico. Lo primero que usted ve en mi apartamento cuando entra es un versículo bíblico. Ponga los versículos en su casa. Ay, pastor, eso no se ve bonito. Se ve bonito, le voy a mandar una foto. Pero no, más que lo bonito, lo efectivo que es que tu hijo memorice la palabra de Dios. Amén. Y número 2, la oración. Mira lo que hacía Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, hombre de gobierno, estratega, excelente, asesor. Le dijeron esto, mire lo que le dijeron a Daniel: prohibido orar, prohibido decir que eres cristiano, prohibido mostrar tu fe, por edicto, el que lo haga se muere. Entonces, cuando Daniel supo del edicto, se alineó a la cultura de Babilonia y se pervirtió, ¿cierto? Cuando Daniel supo del edicto, porque mire, tomar la decisión de caminar con Cristo
muestra qué tanta identidad y personalidad tienes tú. Cuando uno camina con Dios, la gente se te va a burlar, la gente te va a criticar. A mí me decían Pastor Perafán, Pastor López. Y en esa época salió la novela esa que aparecía un gordito de gafas que se llamaba Marquitos y era el evangélico de la novela. ¿Se acuerda de la novela? Siga viendo novelas sin vergüenza y verá. Todo el mundo me la montaba, criticaban, se reían. 10 años después, para la gloria de Dios, la vida más estable la tengo yo. ¿Por qué? Porque hay un solo camino y yo decidí ese camino. Dile a la persona que está a tu lado, hoy tienes que tomar una decisión. Cuando tú te vuelves un verdadero hijo de Dios creyente, eso va a costar. Te van a criticar, van a murmurar, te van a señalar. Y más cuando hemos sido malitos. ¿Cuántos hemos sido malitos? Ay, no, esto, aquí solo hay arcángeles terceros aquí. No. Más cuando estuvimos en el mundo, más cuando estuvimos en el alcohol, más cuando dimos mal ejemplo. Pero hijo, si no te avergonzó que te vieran con una botella de alcohol en la mano, ¿por qué te va a avergonzar que te vean con esta Biblia en la mano? Si en últimas esto fue lo que te liberó, si en últimas esto fue lo que te transformó, si en últimas esto fue lo que te prosperó. Yo no me avergüenzo. No nos avergonzamos porque para nosotros esto es poder de Dios. Le contaba la semana pasada que amo trabajar con mi jefe, el apóstol John Milton Rodríguez. A donde va, deja claro quién es. Ora por el contralor, ora por el procurador, ora por el presidente, ora por el vicepresidente. ¿Por qué? Porque a mí no me da pena decir que soy hijo de Dios. Para mí es un honor, para mí es una grandeza, para mí es una dignidad. Para mí es una dignidad. La categoría de hijo no es una vergüenza, no. La categoría de hijo es una dignidad. Camino diferente, pienso diferente, mis hijos son diferentes, mis finanzas son diferentes, mi vida es diferente, porque vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Jesús. Me avergonzaría si caminar con Cristo hubiera sido una decisión errónea, pero 12 años después te puedo decir que la mejor decisión de mi vida es haberme enamorado de mi Jesús de Nazaret. La mejor decisión de mi vida fue haber dejado novia, amigos, padres, madres, haber dejado todo lo que me dolió en su momento para decir: Padre, solo quiero caminar contigo. No importa el precio que tenga que pagar, porque aquí hay personas que están en una disyuntiva. ¿Lo hago o no lo hago? Un día sí, otro día no. Quiero desafiarte a que seas tan radical como Daniel. Cuando Daniel supo del edicto, ¿qué hizo? Entró en su casa. Pero el asunto era este: quien confesara algo diferente a lo que el rey había dicho, moría. ¿Y qué hizo Daniel? Dígame qué hizo Daniel. Entonces no me van a dejar decir que soy un cristiano. ¿No me van a dejar decir que soy un creyente firme? ¿No me van a dejar decir que soy un verdadero hijo de Dios? Muy bien. Abrió las puertas de su casa, boleteado 100%. Se arrodilló, daba su cuarto hacia Jerusalén y 3 veces al día oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes, como se lo enseñó su mamá, como se lo enseñó su papá. ¿Sabes por qué Daniel fue un instrumento de gloria en las manos de Dios en un gobierno tan perverso? Porque Daniel sabía la palabra y la oración. Amén.
Atrévete a decirle a tu jefe: jefe, ¿usted quiere que las cosas cambien acá? ¿Quiere que las cosas cambien acá? Pues lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios. Atrévase, le pongo ese desafío esta semana. Dígale a su patrón, a su jefe, al gerente: ¿usted quiere que algo diferente pase en este lugar? Pues lo primero que vamos a hacer todos los días de nuestra vida en esta oficina es darle la gloria a Dios. No empezamos nada si no está la presencia de Dios. No empezamos nada si no honramos a la fuente de sabiduría, de paz, de consejo, de dirección. Ahí dice, vea, se arrodillaba ¿cuántas veces? Esa era la costumbre judía. La costumbre judía era que le enseñaban al niño la palabra, se la inyectaban hasta por las venas. Y lo segundo que les enseñaban era a orar. En la mañana la oración le llamaban shasharit. En la tarde era el minsha. Y en la tarde era el arvit. Y eso mismo fue lo que hizo Daniel. Pero eso fue lo mismo que hizo Jesús. Jesús oraba en la mañana, Jesús oraba en la tarde, Jesús oraba al anochecer. Diga conmigo: palabra y oración. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de esto? Vuelva otra vez al versículo 3. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Daniel capítulo 1, versículo 3. Nueva Versión Internacional. Si lo puedes poner allí, vamos a entender mejor. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Miren lo que dice el 4 en esta versión: selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber. Mire esto. ¿Qué es lo que exigen hoy laboralmente? ¿Qué es lo que exigen hoy laboralmente? Experiencia, ¿qué más? Estudio, ¿qué más? Especialización, ¿cierto? Juventud. Ok. Pero fíjese esto. Las grandes empresas hoy, como por ejemplo Microsoft, las grandes empresas, no estamos hablando de empresas pequeñas ni medianas, no. Las grandes empresas ya no están midiendo tanto la carrera profesional. Ellos primero miden es a la persona. Si la persona tiene el carácter para que ellos lo puedan entrenar a su manera, ese es el que les sirve. Conozco jóvenes ganando miles de dólares sin ser profesionales. Porque Colombia es el único país que cree que si uno no es profesional no es nada. Y el 70% de la demanda laboral es de técnicos, no de profesionales. Pura cultura. Usted no ve un coordinador de taladro de una petrolera, no lo encuentra, hay que traerlos de otro lado. Porque si no eres abogado, si no eres médico, no eres nadie. Y no va en nada con la dinámica de mercado del momento. Pero lo que quiero decirle es que lo que sí van a ver en ti o en tu hijo es que en ti esté la virtud que permite que estés donde Dios quiere que estés. Amén. Jóvenes sanos, en la versión internacional. ¿Qué más dice? Fuertes y bien parecidos. Ok. En quien no hubiese tacha alguna. ¿Qué quiere decir que no hubiese tacha alguna? ¿Qué quiere decir que no hubiese tacha alguna? Sin defectos, de buen testimonio. Yo quiero que tú sepas que si las cosas no han salido bien hasta el momento, pero has guardado tu testimonio, en algún momento las puertas se te van a abrir. De buen testimonio, firmes, gente que es de un solo color. Eso es lo que se está necesitando hoy. Gente que es de una sola palabra. Por eso a mí me gusta la gente que toma una decisión y se mantiene firme en ella. Porque son personas que se determinan.
no son cambiantes. Una persona no es confiable cuando cambia constantemente. No, una persona es confiable cuando está determinada en su conducta. ¿Qué más estaba necesitando? En que no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Diga que está al lado, ¿tú eres de buen parecer? Sí, pero el buen parecer no es físico. No. La apariencia no es por lo físico, aunque tenemos que estar bien presentados. Usted no se puede ir a su trabajo, a una entrevista de trabajo. Me pasó una vez orando por un joven que no tenía trabajo. Pastor, oremos, estoy mal, no tengo para la leche de mi hijo, no tengo para los servicios, no tengo para el arriendo. Está bien, hijo, vamos a orar. Y ya voy a ir a esta entrevista de trabajo. Y fue a la entrevista de trabajo y me buscó. Y llegó mal, llorando, quebrantado. ¿Qué pasó? ¿Ya listo el trabajo? No, no me lo dieron. Y de repente llegó todo despelucado, los zapatos rotos, un saco así, esto aquí, todo esto aquí. Le dije, no, papá, pero es que así no lo contratan, ni mejor dicho, no lo contratan, pero ni en una pandilla, viejo. La pandilla, usted asusta a la pandilla. La apariencia física es importante, pero hay una gracia que solo la da la presencia de Dios. Y esa gracia viene de la oración. Esa gracia viene del ayuno. Esa gracia viene de la consagración. Cuando tú sales de la presencia de Dios, habrá algo que va a irradiar en ti, que va a convencer a los otros y a ti. Yo no sé a quién le está hablando el Señor hoy, pero esa gracia de Dios va a hacer que te escojan a ti y no a otro. Esta semana, crea lo que es esta semana. La gracia de Dios va a hacer que te escojan a ti y no a otro. ¿Usted lo cree? Dígame amén. Enseñados en toda sabiduría, temeroso de Dios, ya lo dije, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Sabe algo? Daniel entró a Babilonia. ¿Qué había en Babilonia? Brujería, perversión, idolatría, loquera, rumba. Daniel estuvo ahí. Daniel estuvo en Babilonia, pero Babilonia nunca entró al corazón de Daniel. Tú puedes estar donde Dios le complace ponerte, en medio de pecado, en medio de perversidad, en medio de tentaciones. Pero si eres firme en tu decisión de ser un hijo de Dios, nunca eso va a llegar a tu corazón. Nunca vas a retroceder, nunca vas a regresar, porque en realidad eres un hijo de Dios. Por eso Jesús dijo, yo no les pido que los saquen del mundo, no, guárdelos del mundo. Guárdelos del mundo. Por último, Daniel, además de ser una persona de palabra, de oración, de mantenerse firme en su identidad, porque es que mire, antes de pasar al último punto, mire lo que dice el versículo 6, siempre el mundo quiere ponernos un nombre. ¿Sabía eso usted? El gran desafío que nosotros tenemos es mantenernos firmes en nuestra propia identidad de creyentes. Amén. Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros convertirnos a ellos. Yo recuerdo cuando fui asesor de la Dirección Antinarcóticos, el ambiente allí no era fácil. Habían algunos militares allí que su vida no era muy ordenada. Entonces lo que se hablaba era perversión, lo que se veía era perversión, lo que se comentaba era perversión. Era un ambiente muy difícil para un creyente. A veces la atmósfera en la que uno se mueve quiere ponerle a uno un nombre y una conducta. Por eso yo le digo a los jóvenes, les digo, muchachos, nos va a costar ser una generación radical.
Algunos no lo tolerarán, no lo aguantarán. Pero si algún remanente, un grupo pequeño lo hace, seremos un referente para la nación. Porque ¿cómo le dices tú, por ejemplo, cómo le dices tú a un joven que no tenga novio o que no tenga novia? Si es lo más normal, pastor, ¿cómo me va a impedir? Eso es lo más normal. Y los papás me dicen, que se conozcan, que se exploren, que experimenten. Digo, ok. Más bien yo te propongo algo. Que tu hijo guarde su corazón, porque él mana la vida, y que cuando sea maduro espiritualmente, económicamente y físicamente, ahora sí, bajo la dirección de Dios, en oración, consiga la única persona que Dios formó como idoneidad, no para satisfacerse el uno al otro, para cumplir el propósito de Dios. Te propongo mejor que tu hijo se una a una persona más que por atracción, por propósito. Porque cuando dos personas se unen por atracción, eso se acaba. Cuando se unen por propósito, eso es eterno. Aleluya. Hay unos muchachos que me copiaron. Pastor, vamos para esa. Misericordia, pobrecitos. Pero Dios los va a levantar muy, pero muy en la cima. La santidad es una catapulta que te lleva a la cima. La santidad te va a poner arriba siempre, hijo, siempre, siempre, siempre. A mí me lo hubieran enseñado así, sí que hubiera guardado mi corazón. De adolescente yo lloraba por todas las novias. Lloraba. Vivía deprimido. Pero si alguien me hubiera enseñado que Dios había asignado una persona que era mi esposa, que Él la estaba preparando, que Él la estaba formando, que si yo me guardaba, esperaba el tiempo, iba a ser un hogar de éxito, un hogar de bendición, un hogar ejemplo, pues yo no hubiera gastado el tiempo con nadie más. Pastor, pero es que quiero conocerla, a ver si es que Dios me hable. Y entonces me agarran a la discípula, me la dañan, me la enamoran, le dañan su virginidad, ensucian su cuerpo y después me la traen aquí herida y me dicen que no era. Entonces yo les digo, ¿alguna vez tuviste que Dios le dijo a Moisés que de pronto Canaán era la tierra prometida? Que fuera a ir a explorar a ver si sí era o no era. Y de pronto se fue Moisés a Canaán. Y cuando llegó, iba a llegar y ya entró fue Josué. Josué dijo, no es, devolvámonos. No. Si Dios te dijo al final que no era, al principio también te lo hubiera podido decir. Por eso los hijos no nos movemos por conquista, nos movemos por la voz de Dios. Aleluya. Amén. Pero eso hablarlo ahorita, ¿cómo se le ocurre? ¿Quién camina en eso? Los hijos de Dios. Amén, Los amén. hijos de Dios. Entonces, fíjese que en el versículo 6, versículo 7 dice que el jefe de los eunucos les quiso poner ¿qué? Nombre. Nombre. ¿Sabes qué determina el nombre? Tu carácter, tu naturaleza. Por eso Abraham, sin H, significaba estéril. Jacob, torcido. Israel, gobierno de Dios. Abraham con H, padre de multitudes. El mundo querrá ponerte un nombre, pero solo tu identidad en Cristo te ayudará a permanecer con el nombre que el cielo te puso.
porque el nombre que el cielo te puso es superior al nombre que el mundo te quiere poner. Póngase de pie ahí donde está. Póngase de pie. ¿Qué conclusión podemos sacar hoy? Versículo 20, vea lo que pasó con estos muchachos. Vamos a leerlo, versículo 20. Daniel fue un hombre de palabra. A partir de hoy, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Daniel fue un hombre de... Diga conmigo. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? Pero para que pasara este versículo 20, el versículo 20 dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló como 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Para que esto pase, ¿sabe cuál fue el tercer elemento que usó Daniel en su vida de éxito? ¿Sabe cuál fue el tercer elemento? Además de la palabra, además de la oración. Váyase rápido, por favor, al versículo 11 y 12. Si enseñamos a nuestros hijos y si nosotros mismos somos familias de palabra, de oración y de esto tercero que voy a decir, ténganlo por seguro que seremos personas de éxito en el reino de Dios. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto el jefe de los eunucos sobre Daniel, versículo 12: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den ¿qué? Legumbres a comer y agua a beber. 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. El tercer elemento que aplicó Daniel en su vida, ¿cuál fue? No contaminarse. El ayuno. Diga conmigo: palabra, oración y ayuno. Por aplicar estas 3 herramientas en su vida, conclusión, versículo 20. Vamos a leerlos todos al mismo tiempo. Versículo 20. 1, 2, 3. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor. Vamos, quédese ahí, diga conmigo: 10 veces mejor. Alce sus brazos al cielo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la instrucción, porque hoy pones en nuestro corazón ser gente de decisión, ser gente firme, ser personas de convicción, tener una identidad contigo genuina. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy tú levantarás un remanente que cumple tu palabra, que te busca, que ora, que ayuna, que se apasionan por tu presencia. Declaro que este pueblo, Señor, será 10 veces mejor. Sus hijos serán 10 veces mejor. Los empresarios serán 10 veces mejor. La generación que se está levantando será 10 veces mejor. Señor, los economistas, los abogados, los que tienen sus propios negocios, los que venden en las calles, los que tienen sus empresas, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo que serán 10 veces mejor, 10 veces mejor. Desato esto sobre tu vida. A partir de hoy serás 10 veces mejor. Tu empresa será 10 veces mejor. Tus hijos serán 10 veces mejor. Tu familia será 10 veces mejor. 10 veces mejor. Por cuanto buscas la palabra, por cuanto buscas el rostro de Dios, por cuanto buscas el ayuno como estilo de vida. Declaro, Dios de los cielos, que toda la iglesia que está en estos 21 días de ayuno, en estos 21 días serán 21 días de milagros, serán 21 días de respuestas, serán 21 días de ser mejor, de ser mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, gracias, gracias. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor. Ahí donde está la presencia de Dios, está sobre ti. Hay una convicción del Espíritu de tomar una decisión hoy. Hay una convicción, y yo quiero que todos, tanto el que vino por primera vez como el que sienta de Dios por estos últimos 3 minutos que tengo, tome
tomen una decisión, cierren sus ojos. Hay gente que ha venido caminando en dos vidas. ¿Quieres amar a Dios? ¿Quieres caminar con Dios? Pero el mundo te atrae, el mundo te ala, el mundo te detiene. Si hoy tú tomas una decisión de caminar con Jesús para toda tu vida, yo quiero ahí donde estás, todo el que haya venido por primera vez, yo quiero que pase aquí al frente. Quiero orar por usted. Todo el que haya venido por primera vez, rápido, rápido, rápido. La presencia de Dios está sobre usted. Esta es la mejor decisión que ustedes pueden tomar hoy. La mejor decisión es esta hoy. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración muy sencilla. Es una decisión que tú tomas hoy, pero es una decisión de vida. Si alguien más vino por primera vez y está atrás y dice: pastor, yo quiero caminar con Dios, decido caminar con Dios, como lo hizo Daniel, no se quede allí en su silla, venga que quiero orar por usted. Quiero que repitan conmigo, todos repitan conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber hablado hoy a mi corazón. Voluntariamente yo me arrepiento de todos mis pecados. Hoy entiendo que los pecados me han separado de tu presencia, pero hoy renuncio a todo pacto con Satanás, con las tinieblas. Renuncio a la muerte y declaro con mi boca que tú, Jesús, eres Dios y que resucitaste y me diste vida y vida en abundancia. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy caminaré contigo y haré tu voluntad. Espíritu Santo, ven a mi vida. Quiero conocerte, quiero caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir un favor. Sigan la banderita gris que está a mi mano derecha. Hay algo especial para usted. La iglesia le da un fuerte aplauso de bienvenida. Sigan, 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 sigan. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Sean bienvenidos. ¿Cuántos van a caminar con Dios hoy? Alce sus manos al cielo. Cierre sus ojos. Voy a hacer un llamado hoy. El Señor nos habló a través de un hombre de Dios el viernes y nos dio una palabra que le quiero transmitir. El Señor nos dijo que la iglesia va a ir a otro nivel. La iglesia va a ser 10 veces mejor. Pero hay unas personas que se van a afianzar, otras se van a ir. Tanto los que se afianzan como los que se van los bendecimos. Pero sí, la clave para lo que Dios va a hacer es que los que se queden van a tener que hacer renuncias. Renuncias. Yo quiero que ahí donde tú estás hoy, es un día histórico para tu vida. Anótalo en tu calendario, porque a partir de hoy tu vida va a cambiar de una forma sobrenatural. El llamado que voy a hacerte en este día es a que hoy, 11 de noviembre del 2018, tú decidas si caminas o no caminas con Jesús. Hay gente que va a tener que renunciar a algo
No sé a qué. El Espíritu Santo sí sabe. Siento la presencia de Dios. Oh, shita raba kotorobo. Remama y bromo sotorobo. Hay personas que este día se convierte en un Getsemaní. Una decisión tienes que tomar hoy. Hay algo a lo que tienes que renunciar. Pero si tú quieres renunciar a lo que te separa de Dios y quieres caminar con Dios, a la cuenta de 3, cierren sus ojos, iglesia. Antes de que termine el año te vas a ratificar en el propósito de Dios. Te vas a ratificar en la asignación de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está el pueblo que decide caminar contigo. Ellos van a renunciar a relaciones, familias, trabajos, personas que los apartan de ti. Pero ellos deciden tomar la cruz y seguirte. Ellos deciden renunciar. A la cuenta de 3, el que decida caminar con Jesús, siendo consciente que hay que renunciar a muchas cosas, a la cuenta de 3 vas a correr al altar. A la cuenta de 3 tu decisión se llama Jesús. Tu decisión se llama Jesucristo. 1, 2, 3. Santo, dile. Santo. Eso es. Es un día de renuncia. De renuncia. Pues tu nombre es santo. 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 Si no alcanzas a pasar ahí en tu silla, rinde tu vida a Jesús. Pues tu nombre es santo. Gracias, Señor. Tú sabes a qué tienes que renunciar. Tú sabes que tienes que dejar. Tú sabes que tienes que soltar. Tú sabes a quién tienes que abrir de tu vida. Perdóname que te hable así. Hay gente que tienes que abrir de tu vida. Hay gente que tienes que cancelar en tu vida. Hay relaciones que no te aportan. Hay relaciones que no te bendicen. Hazlo por tu familia. Hazlo por tus hijos. Decide tomar la mano de Jesús. Jesús te está tirando la mano hoy. Toma la mano, toma la mano, toma la mano de Dios. Tómate de la mano de Dios hoy. Tómate de la mano de Dios hoy. Dile, Señor Jesús, decido caminar contigo. Decido renunciar aún a mi familia, a lo que me separe de ti. Vamos con tus propias palabras. Dile: Jesús, decido caminar, decido renunciar, decido alejarme de lo que no te agrada, de lo que no me bendice. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este pueblo que hoy decidió caminar contigo, Señor. Ayúdalos en sus decisiones. Ayúdalos en sus relaciones. Ayúdalos en lo que deben hacer. Oh, Shatarabá. La presencia de Dios está sobre ti. Desato la gloria de Dios. Desato la gloria de Dios. Dios te está dando una oportunidad hoy. Dios te está dando una oportunidad hoy. Toma la oportunidad. Toma la oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Dios, te adoro. Puedes decirle, alza tus brazos y dile: pues tu nombre es santo. Dile: Santo. Estás entregando tu vida a Cristo.
Te felicito, hijo de Dios. pues tu Te nombre felicito, hija de Dios. Ríndete, ríndete. Hay algo que está pasando en tu vida. Hay algo que está pasando en tu corazón. Oh, la presencia de Dios está aquí. Pues tu nombre es santo. Santo. Eso es. Eso es. Renuncia. Cuando tú renuncias, la resurrección viene. Gracias, Señor. Ponte de pie. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Señor, porque salimos de este lugar siendo 10 veces mejor. ¿Cuántos lo creen? Dios los bendiga, iglesia. Terminamos en júbilo y en alabanza y en adoración.